Cultura Argentina en Casa. En este taller llamado De las primeras ideas a las primeras páginas te voy a dar algunas herramientas que me sirvieron a mí durante la escritura de mi primera novela Bajo lluvia, relámpago, trueno. Acá lo que te voy a dar son algunas herramientas que te van a servir para escribir un primer proyecto de novela o para encarar un proyecto de novela. Cuando uno piensa en una novela, justamente la idea que hay generalizada sobre una novela es que es algo difícil de escribir o que tiene una estructura tremendamente compleja. Que son cosas ciertas, pero que por otro lado requieren de un tiempo que necesariamente en el que necesariamente van a ir decantando una serie de ideas, ¿sí? Con lo cual, una novela es una suerte de, me gusta pensar que es una suerte de gran masa que uno va moldeando, o también me gusta pensar es que es una piedra que uno va bruñendo, ¿sí? Y hay que pensarlo de ese modo. Requiere de un trabajo de escritura y de reescritura. Pero acá te voy a dar algunas herramientas que permitan empezar este proceso. Para empezar a escribir una novela, una de las herramientas que a mí me sirvieron mucho y que quizás uno usa de manera inconsciente, tiene que ver con acopiar una serie de materiales, ¿sí? Algunos lo llaman acopio sensible, otros lo llaman diario de trabajo, que tiene que ver con pensar en aquellos libros que te hubiera gustado escribir o con los que te gusta relacionarte. Una suerte de familia de autores y autoras con las que vos te sientas muchísimo más en diálogo, ¿sí? Es decir, pensar en esos materiales, en recuperarlos, si te sirve leerlos, o anotar, por ejemplo, frases, o empezar a hacer como una suerte de trabajo que tenga que ver con el universo que vos querés trabajar, ¿sí? Si querés trabajar, por ejemplo, en una novela de ciencia ficción, tratar de pensar en cómo es ese planeta en el que van a habitar los personajes, ¿sí? Y empezar a copiar esas ideas. También puede ser que te sirva copiar frases o copiar palabras que a vos te gustaría incorporar, ¿sí? Eso tiene que ver con un primer material de trabajo con el que podés empezar a trabajar, ¿sí? La segunda de estas herramientas que me parece que puede servirte tiene que ver con pensar en el mundo de los personajes. Un personaje, como dicen algunos autores, funciona como una suerte de sistema solar. Es decir, si tenemos un personaje protagónico, que sería algo así como una suerte de sol, alrededor del que giran una serie de planetas, podemos pensar que se mueve una suerte de fuerza, ¿sí? Vamos a pensar que idear un personaje tiene que ver justamente con algo que uno a veces es muy difícil que lo tenga desde el principio. Es decir, que es muy difícil que uno ya lo tenga pensado antes de escribir una novela. Uno de los elementos centrales tiene que ver con la voz desde la cual vas a hablar, ¿sí? Es decir, elegir el punto de vista, elegir el narrador de mi novela. Voy a trabajar en una primera persona, en una segunda persona, en una tercera persona. Permitite que esto, no tenerlo en claro cuando empieces a trabajar en un proyecto y buscar cuál es la que te sirva más a vos o con la que te sentís más cómodo o más cómoda. Pero el punto de vista del personaje principal o del personaje protagónico o de los personajes protagónicos es central, sobre todo para pensar desde el lugar desde el que vamos a mirar el mundo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo tener una novela narrada desde el punto de vista de una niña que vive en el medio de una dictadura, a tener el punto de vista de un marinero que acaba de embarcarse para llegar, o que decide viajar o embarcarse en una aventura. Es decir, todo esto tiene que ver mucho con la elección desde ese lugar desde el cual vamos a querer escribir y desde el cual vamos a mostrar ese universo que se nos va a ir presentando. La tercera herramienta con la que te propongo trabajar tiene que ver con el universo, con el diseño de una escenografía, justamente en la que va un poco a suceder esa ficción. No es lo mismo que tu ficción empiece, por ejemplo, en una casa que está esperando el inminente fin del mundo, ¿sí? En una casa que está tapiada, que en un mundo en el que ya han desaparecido las personas o en el medio de un desierto, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cada uno de esos elementos va a hacer que los personajes se relacionen de manera diferente con ellos. Un entorno hostil, por ejemplo, hace que un personaje saque algunos rasgos que es muy difícil que le saque de otro modo, ¿sí? Lo mismo que suceda, por ejemplo, tu historia en el medio de una casa de clase media en los suburbios de Estados Unidos. Es decir, cada uno de esos escenarios va a dotar de una serie de características a tu personaje que lo van a hacer trabajar. Y explorar esos escenarios también tiene que ver con apelar a la sensorialidad. Por eso te propongo que cuando empieces a escribir tu novela, en esas primeras páginas tengas muy en mente cuál es ese escenario en el que va a suceder. No tenés que contarlo de entrada. Puede aparecer incluso con las observaciones del personaje. Si empieza en una habitación, si empieza en el subsuelo de una casa, o si empieza en el medio de una montaña. Pero eso va a hacer que justamente los personajes entren en una suerte de gimnasia de relación con ese espacio que la va a dotar de muchísima más intriga quizás, y la va a dotar de muchísima más tridimensionalidad.
La última herramienta que te propongo explorar para empezar a escribir una novela tiene que ver con el trabajo con imágenes. ¿Y esto qué significa? A mí me sirvió mucho, sobre todo cuando escribí guiones de ficción o incluso en el trabajo con la novela, es pensar justamente en una imagen. Digo, si yo te digo, por ejemplo, la palabra bosque, a vos se te van a aparecer una serie de ideas, ¿sí? Respecto de lo que significa un bosque, respecto de la sombra, de la luz, de los animales que pasan de una rama a la otra, ¿sí? Es decir, empezar a indagar esas imágenes tiene que ver con el desarrollo de una ficción. Me gusta pensar en las metáforas botánicas a la hora de encarar una ficción, es decir, la idea de que uno corta un gajo de una planta, lo puede poner en agua y va a crecer otra planta a partir de ese trabajo que estoy haciendo con los gajos. Y una ficción tiene que ver mucho con eso, con ir moldeando una materia orgánica, ¿sí? Y esa materia orgánica con la que uno está trabajando a veces requiere de la indagación de las imágenes, ¿sí? Si yo quiero pensar en una novela que empieza en una medianoche, en un desierto, en el medio de un desierto, bueno, voy a tratar de pensar cómo es la arena de ese desierto, cómo es esa noche, si hace frío, cuáles son los sonidos que se escuchan. Y eso tiene que ver con indagar las imágenes, con el trabajo de indagación visual. Una novela puede ser, digamos, requiere justamente a un abanico de imágenes con las que vamos a tener que trabajar. Entonces te propongo que a cada momento te pares o te detengas a tratar de evaluar o de visualizar justamente este universo, ¿sí? Y te propongas también escucharlo. Esto me parece que es central, tratar de nunca perder la dimensión de la imaginación y de la imagen cuando estás trabajando en el desarrollo de una escena, en el desarrollo de un capítulo. Con estas 4 herramientas que te doy, puedes empezar a trabajar en un proyecto de novela tranquilamente. ¿Son las únicas? No, por supuesto que no. Y por supuesto que puede ser que algunas te sirvan y otras no. Lo que te propongo es que te pongas a escribir y veas cuáles son las que más te sirven a vos para encarar un proyecto de novela.